bendición poder verles una vez más. Sean todos muy, muy bienvenidos, muy bendecidos por conectarse una vez más con nosotros. Antes de comenzar, quiero compartirles una palabra en Salmos 37, 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Hay algo que me llamaba mucho la atención. Cuando hablamos de ordenar, hablamos de preparar, hablamos de instruir. Y cuando hablamos de camino, hablamos de un modo de acción hacia dónde nos dirigimos. ¿Cómo somos instruidos? ¿Cómo somos direccionados? La única forma de ser direccionados e instruidos es por medio de la palabra de Dios. ¿Ya? Así que queremos invitarle a que ponga atención, a que deje de hacer lo que está haciendo, y queremos pedirle por favor que ponga atención a lo que Dios quiere hablar a su vida. ¿Ya? Su palabra trae orden. Su palabra ordena nuestra vida, no la desordena. ¿Ya? Así que dispongamos este tiempo para oír y para adorar, para alabar a nuestro Dios, porque también es una actitud de gratitud. El Señor nos entrega su palabra, nos da milagros, ¿cierto? Nos da respuesta, manifiesta su amor, ¿cierto? Para con nosotros en bondad, en misericordia, en bendición, en recursos, ¿cierto? Y podemos decir confiadamente que Dios ha sido bueno. Pero también nosotros debemos disponer, sobre todo en este tiempo, a oír su voz. Así que vamos a decirle al Señor: ven. Ven, Señor, ven, Jesús. Tus misericordias que fluyan otra vez. Háblanos. Anhelamos escucharte. Tus palabras que nos dan libertad, que nos dan restauración, que nos dan fortaleza, que nos encaminan hacia tiempos de bien, hacia tiempos de paz. Señor, te damos gracias, gracias por tu palabra, por lo que nos vas a decir, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que unjas este tiempo, Señor, unja a los que vamos a ministrar en la adoración, Señor, que unjas a aquel, Señor, que va a entregar tu palabra, que la palabra sea tu palabra, Señor, tu palabra, tu voz, Señor, sea, Señor amado. Nosotros declaramos que somos incompetentes, Señor, incapaces, y solamente por medio de tu Espíritu Santo, Señor amado, podemos lograr, Señor amado, que se genere vida, que se genere restauración, perdón. Abrimos este tiempo de adoración y de alabanza, abrimos este tiempo de palabra tuya, Señor, sobre cada familia, Señor amado. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, Señor, y manifiesta tu amor sobre cada familia, sobre cada persona que se está conectando. Aquellos, Señor, que lo hacen por primera vez, aquellos, Señor, que no conocen de ti, Señor, hoy les sea manifestado, Señor, el poder que tiene tu amor, Señor, para sanar cada herida, para restaurar, Señor, cada vida, cada corazón, Señor amado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oh, ven, Señor. Oh, ven, Señor. Amado, ven. Amado, ven. Ven, Señor, ven, Jesús, tus misericordias
misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Ante ti venimos hoy a declarar: nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, oh Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Ven Señor, ven Señor, ven Jesús, ven Jesús. tus misericordias fluyan otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan tu santidad. Y ante ti venimos hoy a declarar: nuestro anhelo es hacer tu voluntad. Cámbianos, toma nuestro corazón, hazlo como el tuyo, oh Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Glorifícate por medio de tu amor. Por medio de milagros. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder, que tu amor sea dado a conocer. Sana nuestra tierra y glorifícate. Ven Señor, ven Señor, ven Jesús, tus misericordias fluyen otra vez. Háblanos, anhelamos escuchar tus palabras que nos dan santidad. Oh Dios, tus palabras nos transforman y nos cambian. Tus
tus palabras nos hace ver nuestra realidad. Tus palabras nos motivan a acercarnos hoy a ti. Oh, háblanos, Señor. Oh, háblanos, Señor. Queremos escucharte, oír tu voz. Oh, háblanos, Señor. Tus palabras nos redarguyen de pecado, nos hace arrepentirnos, volvernos a ti una vez más, a ti una vez más. Queremos retornar hoy al primer amor, al primer amor, Señor. Este es el día de tu salvación, oh Dios, que tu reino venga con poder y que tu amor sea dado a conocer en todo lugar. Sana nuestra tierra y glorifícate. Hola hermanos, buenos días. Qué oportunidad nos da el Señor, nuestro Dios amado, para que nos podamos comunicar y podamos levantar un tiempo de adoración, un tiempo de gratitud, un tiempo de regocijo. Les saludo de acá de Puerto Montt. Sean ustedes muy bendecidos, esperando que tengan experiencias extraordinarias en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la palabra. También que todos los desafíos propios de esta vida, de la contingencia, hayan sido logrados confiando en la palabra. Así que gracias por comunicarse, gracias por conectarse y gracias por tener la disposición de abrir los tiempos que son necesarios para sostenernos, para afirmarnos. Vuelvo a repetir, lo he dicho muchas veces, echamos de menos el congregarnos, el abrazarnos. Entonces eso también trae quizás tiempos de tristeza, trae tiempos de nostalgia, pero lo más importante y lo más trascendente, que eso lo puede hacer pequeño incluso la nada misma, si nosotros vamos entendiendo primero lo que quiere hacer el Señor con nosotros, segundo, caminar en la presencia de Dios, mejor dicho, caminar en el mover del Espíritu Santo. Me he propuesto, de acuerdo a lo que el Señor me ha ido dando, de ir enseñando ciertas temáticas que creo que son importantes para este tiempo, importantes para sostenernos, importantes para contenernos o tener claridad en el día malo y en todo lo que significa la vida. La vida en sí misma no es mala, pero creo, y es muy personal lo que quiero decir, incluso puede ser una especulación, pero creo que la vida en sí misma no tiene vida. Creo que son los diferentes comportamientos de los seres humanos que van provocando información, van provocando medios, formas, ¿verdad? Y de alguna forma nos salpican a nosotros porque aquella persona tiene un corazón malo, aquel tiene un corazón equivocado, etc. Y cada uno con sus pensamientos y con sus hechos van desarrollando un formato donde nosotros nos involucramos, donde tenemos que entrar por temas de relación familiar, por temas del sector donde
donde vivimos, por temas laborales, por temas de estudio, vamos relacionándonos con otras personas y que ellos tienen su forma, su estilo, tienen sus maneras de pensar, y que muchas veces esas aptitudes nos agreden, nos dañan, nos perjudican. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es tener que aprender a vivir bajo esa circunstancia, bajo la cobertura de la palabra y bajo el entendimiento quién es el que está con nosotros o quién está en nosotros, porque esa es la realidad. Usted cuando encuentra un tema laboral o encuentra o se cambia de sector, de casa, etcétera, naturalmente que usted entra en el ambiente de la conducta y el comportamiento de sus vecinos, etcétera, y etcétera. Y ahí hay todo tipo de comportamiento, naturalmente que si son malos nos van a perjudicar, y requiere una actitud bíblica correcta de acuerdo a toda esa presión que las tinieblas provoca por ellos. Por ello que he estado enseñando, ¿no es cierto?, la armadura de Dios, y ahora quiero entrar con un tema que lo hallo tremendamente importante, de acuerdo a lo que el Espíritu me va dando a entender, a comprender de acuerdo a nuestras realidades. Y quiero hablar de la unción. Antes que nada vamos a orar, vamos a rogar al Señor que tome control de este momento, que usted reciba la palabra, que sea un instrumento fuerte para que usted tome determinaciones de cambio, tome determinaciones claras, precisas, que vaya construyendo una relación con el Señor por medio de su Espíritu, porque si nosotros logramos una comunión, un entendimiento en el Espíritu Santo, es obvio que tenemos una relación adecuada, precisa, perfecta delante del Padre por medio de toda la obra de Jesucristo. El Señor Jesucristo viene a hacer un hecho extraordinario, espectacular, trascendental, de pagar todos los costos de nuestro pecado, de nuestra rebelión, de nuestra soberbia, y viene a establecer por medio de su muerte pagar nuestros pecados, y nosotros teníamos deuda por conducta, por rebelión, y Él muere en la cruz por todos nuestros pecados, y por ello obra de una manera extraordinaria, despojándole, quitándole todos los derechos a las tinieblas, todos los derechos de autoridad, de poder, cuando lo dice en Mateo 4, ¿no es cierto? Ahí se está definiendo cuando Satanás dice todos los reinos de la tierra me ha sido dado, está dando con claridad a entender que les pertenecía, y que tenía los derechos de la escritura, por así decirlo, y por lo tanto era amo y señor de la tierra, de nosotros, etcétera. Pero viene el Señor Jesús, declara, irrumpe, ¿no es cierto?, como cordero inmolado, y llega a la cruz, ¿verdad?, tomando la claridad, tomando la determinación, tomando el diseño que en el Antiguo Testamento era una figura, era una sombra de los sacrificios de los levitas en el altar, etcétera. Estaba prefigurando esos hechos, la venida del Hijo de Dios, para que entrara, ¿verdad?, y se anulara todos actos de decreto que iban en contra de nosotros. Y hoy día podemos encontrar, ¿verdad?, socorro, oportunamente socorro, en el trono de la gracia, ¿verdad?, podemos encontrarlo. Y después de eso el Señor agrega otras cosas más, ¿verdad?, para capacitarnos, porque se requiere el poder del Espíritu Santo para poder deshacer todas las obras del diablo. Padre, te damos gracias por este momento tan lindo, tan precioso que tú nos das. Suplicamos que tú intervengas, que tú tomes control de mi vida, tomes control de mis pensamientos para poder trazar tu voluntad. Ayúdame, Señor amado, para poder trazar tu palabra, para poder trazar tu voluntad. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tú me enseñes, me instruyas para poder
enseñar, para poder trazar lo que significa esta palabra para hoy. Suplico tu bendición, Señor, que nuestros hermanos encuentren milagros, encuentren respuesta, encuentren sanidad, Señor, encuentren las fórmulas en tu palabra para poder desarrollarse, para poder crecer y convertirse en una generación espiritual. Oro también por los que ofrendan, Señor. Ruego que tú les bendigas abundantemente por su corazón bondadoso. Oro también por los que diezman. Suplico que ellos sean bendecidos también. Estas personas, estos hermanos, estos hijos tuyos, Señor, amado, que buscan agradarte por medio de estos instrumentos que se llaman sacrificios espirituales. Bendice a todos los que diezman, los que ofrendan abundantemente y sean prosperados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Quiero tomar como base lo que hace, ¿verdad? Moisés en Levíticos 8:10, si no me equivoco, y 11, dice, Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlo, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Bien, qué precioso este hecho espectacular de lo que el Señor venía trayendo para armar el lugar de adoración, para armar el lugar de trabajo con el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Entonces requería que el medio que iba a tener, todo el altar donde él iba a ministrar, o los levitas en este caso iban a ministrar, primero tenían que ser ungidos todos los elementos, y ungir, consagrado, dice la Escritura, los consagró. ¿Qué significa el consagrar? Los dedicó solamente para él, como cuando la persona trae un instrumento musical. Es obvio que si lo trae para ministrar, para tocar la alabanza o lo que fuere, tiene que ser consagrado, en otras palabras, dedicado solamente al servicio, a la voluntad de Dios. Entonces todo está consagrado, todo está consagrado, todo está dedicado, todo está definido para Dios y para que sirva a Dios, y que el sinónimo de servir a Dios no es levantar las manos, no es levantar cánticos, sino que no tenga ningún defecto de maldad, ningún defecto de pecado, ningún defecto donde las tinieblas tengan derecho, como por ejemplo usar un instrumento que está dedicado a la voluntad de Dios, está dedicado a ministrar, ¿no es cierto?, delante de la presencia de Dios para el pueblo, y que se use para discoteca o para otro tipo de cosas. Entonces el instrumento ahí pierde el sentido de consagración y se convierte en un instrumento solamente que establece sonido, y también describe el corazón de aquella persona que lo usa, ¿no es cierto?, para diferentes situaciones de acuerdo a sus necesidades, y naturalmente que eso provoca que el instrumento está corrompido, está corrupto, porque está mezclado con cosas del mundo y con cosas que tienen que ver a Dios. La Escritura, mis hermanos, cuando está hablando y derramó del aceite de la unción, ¿verdad? Aquí
aquí básicamente es aceite, es un aceite preparado, que no quiero dedicarme a eso, ¿verdad? Este aceite se aplicaba a los profetas, se aplicaba a los reyes, ¿verdad? Pero estaba definiendo, estaba describiendo algo extraordinario que iba a ocurrir. ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Estaba ¿verdad? Preparándose un pacto mejor, algo más extraordinario que iba a ocurrir, que iba a establecerse. Y de ahí, mis hermanos, entra, ¿verdad?, lo que significa los tiempos que estamos viviendo. Yo hallo que esto es muy, pero muy espectacular, mis hermanos, porque en el Antiguo Testamento era aceite, aunque era espectacular, era puro, tenía toda una receta de cómo lograrlo, había todo un tipo de trabajo, pero nunca iba a lograr las expectativas que tenía o la realidad que iba a tener la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo. Entonces, naturalmente que ahí ya se estaba profetizando cómo iban a ser los futuros ministros o los servidores de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos orar por un lugar, decir, lo consagramos, una propiedad, podemos consagrar instrumentos musicales, lo que fuera, personas, ¿verdad? Separar a las personas, ungirlos, pero la trascendencia de todas esas realidades es que el Espíritu Santo esté presente y esté palpable. Podemos usar incluso aceite si quisiéramos. El libro de Santiago da ciertos derechos para lograrlo, si hubieran enfermos, los ancianos, etcétera. Se puede hacer, pero el aceite en sí mismo no tiene trascendencia si no entendemos que el aceite se convierte en una simbología de la presencia del Espíritu Santo. Y por ello, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, ¿verdad? Tenemos que considerar que la unción tiene una razón de ser. Percibo, ¿verdad?, que la tendencia es pensar que la unción es una cosa y el Espíritu Santo es otra, ¿verdad? Entonces da la sensación, o quizás puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, pero me da la sensación que de repente se hace una separación entre la unción y el Espíritu Santo. Y naturalmente que cuando uno va escudriñando, va sabiendo, nos damos cuenta que la unción es la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre la iglesia. Se requiere que explique que la presencia del Espíritu Santo no está en todos, la presencia del Espíritu Santo está en la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no hablo de una corporación, no hablo de una institución cristiana evangélica, hablo de aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, la funcionalidad del Espíritu Santo es que usted y yo nos convirtamos en morada de la presencia del Espíritu Santo, en morada. En el Antiguo Testamento el aceite caía sobre la cabeza de la persona. Entonces, cuando ocurría eso, naturalmente que la persona era consagrada, separada, separada y santificada. Entonces, cuando lo vemos ahí, debemos de entender que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia, provoca hechos extraordinarios. Primero, viene para dar vida, viene para habitar, viene para calificar, viene para capacitar, viene para sellar, viene para santificar, viene para fortalecer y naturalmente viene para unir a todos los creyentes, para lograr la unidad de la iglesia y para consagrarlos para Dios. Esa es la razón que de alguna manera trato de explicarlo. Entonces,
significa, mis hermanos, que este hecho extraordinario es el contacto de Dios con los suyos, el contacto de Dios por medio del Espíritu Santo, y naturalmente que esa presencia del Espíritu Santo se convierte en unción, No se olvide, la palabra unción es ungido. El ungido es aquella persona que se ha derramado aceite, de acuerdo al Antiguo Testamento. Se ha derramado aceite sobre su cabeza y ha sido consagrado, ha sido santificado. Por lo tanto, cuando hablamos de unción, debemos de entender que es la presencia del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Y eso hace que la iglesia tenga momentos extraordinarios. La iglesia en la presencia del Espíritu Santo, la iglesia ungida o llena del Espíritu Santo, mis hermanos, la Escritura habla que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué razón? Porque está la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia, sobre la vida suya. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de la unción con el Espíritu Santo se refiere al acto de Dios, el Padre, aplicada en el creyente, por lo cual envía al Espíritu Santo en respuesta a la oración del Hijo de Dios para que haga su residencia permanente en su vida. Residencia permanente en su vida. La Escritura dice en Juan 4, 14, 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Señor Jesucristo, aparte de salvar, de restaurar, ya hay una cantidad de hechos gloriosos del Espíritu Santo. Aparte de eso, mi querido hermano, lo que hace el Señor Jesús, dice: es necesario que yo vaya al Padre, pero enviaré otro consolador. Y ese consolador es extraordinario porque tiene esa capacidad sobrenatural, esa capacidad extraordinaria de habitar en su vida, Entonces, el Espíritu Santo no es el que realiza la unción, sino es la unción misma en nuestra vida. Cada vez que nosotros nos consagramos, cada vez que nosotros buscamos la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, ¿verdad? Vuelvo a repetir, cada vez que nosotros buscamos la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, que Él nos ilumine su voluntad por medio de ella, provoca, mis hermanos, un mayor peso de gloria, por así decirlo, sobre nuestras vidas, mis hermanos amados. Yo, la verdad, que hallo que esta es, aunque he estado hablando de otras cosas, pero hallo que este tema, que este hecho, lo que estoy tratando de enseñar ahora, es trascendental para nuestras vidas, para su vida, para que tenga victoria, para que tenga logro, para que tenga milagro, para que se desate la palabra de gloria en gloria o de victoria en victoria. Es para la gente ungida, es para la gente, ¿verdad?, entendida en cómo se consagra para que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, esté en sus vidas. La Escritura dice en cuanto a esto, en Tito: Dios derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces no hay medida para algunos más que para otros. Dios ha dado una medida extraordinaria para todos por igual. ¿Por qué entonces tendríamos que preguntarnos, Dios pareciera que a alguno le da una medida extraordinaria en el Espíritu y a otro le da un poquito, ¿verdad?
el tema no está en lo que Dios da. El problema no está ahí, sino en el receptáculo, porque la casa tiene que vaciarse para llenarse. Por eso que la Escritura habla, sé lleno del Espíritu Santo, no os embriaguéis con vino, no, dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué lo dice? Porque la esencia de nuestro entendimiento y de nuestra victoria en este tiempo y siempre es estar lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo hace imperativo: sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo tiene esa capacidad propia del Dios, de nuestro Dios. Es tan extraordinaria la existencia y la razón del Espíritu Santo, aunque muchos no lo entienden, no lo comprenden, no saben, no buscan, etcétera, pero esa capacidad tan grande que cuando nuestro Señor Jesucristo muere, el que viene a resucitarlo es el Espíritu Santo y lo resucita para que se siga cumpliendo el tema profético. Todo lo que se dijo del Hijo en el Antiguo Testamento se cumpliera, ¿no es cierto? Y si recibiera los galardones que se había dispuesto por su obediencia. Entonces, cuando sabemos esto, la unción, vuelvo a insistir, procede y es el Espíritu Santo. Y esta unción es universal en la iglesia, es universal. ¿Qué significa? Que todos lo reciben, todos lo reciben. Por eso que la Escritura, en cuanto a darle mayor amplitud, a mayor lugar, que tenga mayor control, la Escritura, mis hermanos amados, habla de ello, renovar mi manera de pensar. Si habéis nacido de nuevo, dice la Escritura, mirad las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque la complicancia para que el Espíritu Santo tenga en nosotros, mis hermanos, tenga mayores espacios, mayores lugares, necesita la libertad de entrar, de traer las bondades del Padre sobre su vida, pero para eso lo que lo detiene es su manera de pensar, la carnalidad del creyente, la falta de fe, la falta de comunión, la falta de determinación, la falta, mi querido hermano, de consagración, de santificación. Entonces, naturalmente que el espíritu está limitado porque la casa no ha sido limpiada, no ha sido limpiada, no ha sido limpiada, no ha sido limpiada. Bien, el propósito de la unción que tiene el creyente, el propósito de la unción, primero es una separación para Dios, una consagración para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos llama a que somos reyes y sacerdotes. Entonces, una consagración, una separación para Dios, para servirle a Él. Pero cuando hablo de servirle, necesito aclarar esto. Servirle no es sentarse en los tiempos que teníamos en la iglesia para oír, para cantar, irnos para la casa y para demandar. Servirle tiene que ver con el trabajo, la labor que tenemos, que usted tiene, que yo tengo, que tenemos, ¿verdad? La labor, ¿cuál es esta labor? Hacer la voluntad imponiendo manos sobre los enfermos, evangelizando, predicando la palabra, estableciendo el reino del Señor, proyectando el reino del Señor, hablando de Cristo, sanando a los enfermos, haciendo discípulos. Eso tiene que ver con esta unción, la razón de esta unción, ¿verdad? Bien, primero, la unción nos separa del mundo, nos separa del comportamiento del mundo, nos separa del comportamiento del pecador, nos separa. ¿Por qué? Porque la unción es santa, la unción nos
nos separa para Dios. Ese es el tema, para Dios. Por eso que la Escritura dice, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis ministros o mis sacerdotes. Su unción les servirá para sacerdocio perpetuo, dice, por sus generaciones. Entonces es para servirle a Él. Por eso que la Escritura habla que no podemos servirle a dos señores. De una fuente no pueden salir dos tipos de agua. Es la definición de que si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo está hecha para separarlo de todo estado de mundanalidad. Lo otro, la unción enseña y confiere el conocimiento de Dios. La unción enseña, la unción instruye, ¿verdad? Y ¿por qué forma, verdad? La unción, ¿verdad? Va afirmando, va iluminando, va revelando la palabra escrita y la va desarrollando en poder. Nos trae convicción que lo que está escrito es verdad, es verdad. Y ese estado de su presencia, cuando nos trae convicción de que lo que está escrito es verdad, eso provoca el aumento de nuestra fe y por consecuencia la determinación de creer y por consecuencia la determinación del logro por medio de la palabra escrita que se vuelve en palabra espiritual por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso le provoca la firmeza y la valentía para establecer la palabra sobre lugares inhóspitos, terribles, horrendos, enfermizos de muerte, y provoca por su boca esa convicción, una intervención de Dios para deshacer las obras del enemigo. Qué extraordinario es tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces la unción enseña, confiere el conocimiento de Dios sobre nuestras vidas. Primero, la unción, ¿verdad? Nos unge, la unción nos aclara, la unción nos toma la palabra escrita, la palabra del libro llamado Biblia, por así decirlo, pero lo que provoca que esa palabra, cuando es ungida por lo que estoy leyendo, provoca una firmeza y un logro espiritual. Fíjense que cuando nosotros vemos esto, ¿verdad? Yo hallo esto extraordinario porque fíjense que si el diablo tuviera la presencia del Espíritu Santo, hermanos amados, si el diablo tuviera la presencia del Espíritu Santo, ¡wow! ¡Qué mal nos iría! Porque Él trabaja por nuestras debilidades, Él derrota por medio de las debilidades, por medio del pensamiento humanista. Él derrota por medio de las carnalidades, por todas las áreas del cristiano que no ha sanado, no ha restaurado, por todas las áreas que el cristiano no ha resuelto por medio de la palabra. Cuando no ha resuelto su vida y no la ha establecido en la obediencia a la palabra, está propenso naturalmente a que Satanás haga lo que tenga que hacer, tentarlo. ¿Para qué? Para provocar que usted sea desobediente a la voluntad de Dios. Desobediente. El diablo no tiene la revelación o la iluminación de las Escrituras. Entonces, cuando usted escudriña, cuando usted busca la voluntad de Dios, cuando usted trabaja en la voluntad de Dios por medio de las Escrituras, le da mayor autoridad y poder sobre las tinieblas, porque las tinieblas no tienen la iluminación escritural, las tinieblas no tienen la enseñanza del Espíritu Santo, la instrucción del Espíritu Santo, las tinieblas no tienen el conocimiento del corazón de nuestro Dios Padre, las tinieblas no lo tienen.
tienen, porque si fueran ungidos, si el diablo fuera ungido por el Espíritu Santo, si el diablo tuviera iluminación de las Escrituras, creo que no habría cristiano que lo pudiera derrotar. ¿Y por qué hago me esfuerzo por explicar esto, mi querido hermano? ¿Por qué razón? Porque no nos damos cuenta que las tinieblas son espíritus derrotados, llámese Satanás o como quiera nombrarle usted, pero el que está en usted, dice la Escritura, es mayor, tiene una estatura mayor que las cosas del mundo, que las cosas de las tinieblas, que las cosas del diablo. Mire que cómo lo coloca Dios a usted y a nosotros, cómo lo coloca. Entonces, ¿dónde están las debilidades del cristiano? ¿Por qué hay cristianos derrotados, deprimidos, cansados, agotados? Porque son templos vacíos. Son templos vacíos. Son templos que han perdido la capacidad de obedecer. Son templos que han perdido la llenura del Espíritu Santo. Han perdido la unción. Primero, por falta de palabra. Segundo, por falta de comunión. Han perdido. Entonces las tinieblas, como está la casa vacía, las tinieblas vienen, derrotan. Las tinieblas vienen sobre la vida de este cristiano y lo trata y le coloca malos pensamientos, le coloca palabras, le coloca duda, le coloca mentira, le coloca palabras de Dios a media para que él tenga la capacidad de dudar, como lo que pasó con Eva, con que os ha dicho, ¿verdad?, que de todo árbol. Nunca Dios dijo que eran de todos los árboles, sino el que estaba en el centro. Entonces, cuando el cristiano no tiene la capacidad, no tiene la convicción, cuando no tiene la confianza en la palabra, se convierte en un cristiano débil, se convierte en un cristiano incapaz de usar tal presencia del Espíritu Santo, tal presencia de unción sobre su vida. Por eso que el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Timoteo 4:13: ocúpate, escudriña, medita de día y de noche, aplícate a estas cosas, hablando de la palabra, hablando de la importancia de la palabra. Hermanos amados, la unción, la presencia del Espíritu Santo respalda la palabra abrigada en su corazón o en su mente, como usted quiera decirle. El conocimiento que usted adquiere escrituralmente y la presencia del Espíritu Santo sobre su vida se convierte en una espada extraordinaria. Cuando la Escritura habla de la espada del Espíritu, noto que ahí traza dos líneas: la presencia del Espíritu Santo y el conocimiento que tiene la persona de la Escritura. Une estos dos filos, por así decirlo, y lo hace uno, y el cristiano puede blandir, puede ocupar, puede defenderse, puede atacar la obra de las tinieblas por medio de pobreza, por medio de necesidades, por medio de cualquier cosa que se levante contra su vida. Hermano amado, insisto en esto: usted tiene que usar la presencia del Espíritu Santo. Si usted está vacío hoy día, si usted está nostálgico, si usted está mirando, el Espíritu Santo no se ha retirado todavía, no se ha retirado, está en usted, pero usted tiene que caminar en obediencia, tiene que caminar en la palabra. Por eso que el apóstol Pablo le dice a su discípulo Timoteo: ocúpate y escudriña, ocúpate de la lectura. Aún más en el Salmo 1, versículo 2, sino que la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Hay recetas baratas que no pasan por la disciplina del estudio.
buscando forma, quizás buscando medios rápidos, ¿no es cierto?, baratos, que no tenga el costo de la disciplina, no tenga el costo de la comunión, no tenga el costo de la búsqueda, no tenga el costo de postrarnos, hermanos amados. Son recetas baratas, como tratar de buscar un hombre extraordinario de Dios para que me transmita su unción, en otras palabras, para que me transmita la presencia del Espíritu Santo que Él tiene en su búsqueda, en su derrame, en su determinación, en su consagración, en su santificación, que nos los transmita a nosotros, los que no hemos pagado los costos de la consagración, de la búsqueda. Tenga cuidado de buscar recetas baratas. No hay recetas baratas aquí, aunque pretendamos, aunque viajemos para acá, para allá, donde vayamos, aunque vayamos a la iglesia más grande del mundo, aunque vayamos a un lugar con mayor consagración o lo que sea, pero si no tenemos una disciplina de estudio, naturalmente que eso nos lleva a una pobreza espiritual y a una riqueza de carnalidad. Vuelvo a repetir, eso nos conduce a una pobreza espiritual y a una riqueza espiritual que obviamente es una flaqueza nuestra, es una debilidad, mis hermanos. La unción nos aporta la fuerza del gozo comunicativo de la presencia de Dios sobre nuestros ministerios. Nos hacemos atractivos. La gente busca aprender de nosotros, etcétera. Por eso que tenemos que comprender esto. El Espíritu Santo no se ha ido a otro lugar, a otro planeta, hermano amado. No se ha ido. Por eso que tenemos que entender esto. Y es necesario que advierta dos errores que generalmente cometemos nosotros. Uno, mis hermanos, es declararnos independientes de la enseñanza que se imparte en una congregación. La independencia, mis hermanos, es horrorosa. El otro consiste, ¿verdad?, en buscar lo que me agrada, en buscar palabras emocionales y no buscar mi formación, mis hermanos, mi manera, ¿no es cierto?, de no ser discipulado. Usted tiene que ser discipulado, usted tiene que sujetarse bajo cobertura, usted tiene que ser guiado por pastores, por personas mayores en cuanto a la espiritualidad para que lo guíe, y usted tiene que tener un corazón enseñable, hermano, porque si no, no llegamos a ninguna parte, no llegamos a ningún lugar, mis hermanos. Lamentablemente, quizás podremos ser muchos cristianos, pero el cristiano en desobediencia es inefectivo. Mis hermanos, el cristiano en desobediencia no aplica la presencia de Dios. El cristiano en desobediencia no impone manos sobre los enfermos. El cristiano en desobediencia ignora el poder de la palabra. Por eso es que tenemos que permanecer en unción, hermano amado. Tenemos que permanecer en unción. Tenemos que permanecer en la unción. Y para ello, mis hermanos, tenemos que salvaguardarnos contra el error. Y quiero, por ahora, para terminar, establecer dos cosas que tenemos que salvaguardarnos en contra del error. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo triste que uno se encuentra muchas veces que no encontramos personas, primero, con disciplina. Segundo, que ame la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, hay una realidad que quiero hablar de la primera solamente, de las tres tentaciones, que dice, mis hermanos, que después de 40 días de ayuno, viene el diablo y le dice, ¿no es cierto?, y le demanda que si es hijo de Dios, ¿verdad?, que convierta las piedras en pan. Naturalmente que las piedras, al convertirse en pan, era para saciar su
su necesidad que tenía de estar sin comida 40 días. Pero lo que hace Dios bajo esa tremenda, bajo esa gigantesca necesidad, bajo ese momento tan complicado de tener hambre, de carecer de comida, de carecer de alimento, de tener capacitarse en la manera de los alimentos, mis hermanos amados, de ser fortalecido por los alimentos en el estado físico. Lo que hace el Señor Jesús bajo la debilidad física sostiene la palabra de Dios, la sostiene. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esa es la manera de vivir, mis hermanos, bajo principios. Esa es la manera de vivir bajo principios de la palabra. Entonces, cuando las tinieblas, su carne, su entorno lo sabe, las debilidades, las tentaciones se debilitan y usted se hace fuerte espiritualmente. Por eso que es importante salvaguardarnos contra dos errores. Primero, carecer de palabra de Dios, carecer de escritura. Segundo, carecer de la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, son los dos errores que tenemos que resolver. Hay cristianos que posiblemente han pasado toda su vida vacío y nunca han tenido una experiencia extraordinaria, un estado de comunión con el Espíritu Santo. Nunca. Por eso que yo los animo hoy día, ¿verdad?, a entrar en la presencia del Espíritu Santo, a entrar en el poder de la palabra. Hermano amado, hermana amada, le ruego, entienda que las fuerzas, cuando yo enseñaba en el cuarto, quinto enseñanza hacia atrás, ¿verdad?, anterior, yo hablaba de fortalecernos en el Señor. Y las señales de andar fortalecido, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y las muestras palpables, hermano, las muestras reales de ese escrito que se establece ahí, naturalmente, que es la presencia del Espíritu Santo en su vida. La presencia del Espíritu Santo en su vida. La presencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso que le animo a tener tiempos de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de regocijo, mi querido hermano, mi querida hermana, buscando y siendo fortalecido en el Espíritu, pero dándole el lugar a la presencia del Espíritu Santo. Hay una explicación de nuestro Señor Jesucristo cuando habla y da las indicaciones de la casa vacía. Dice que sale en espíritu de esa casa vacía y la casa queda limpia y barrida, adornada. Pero como está vacía, estos espíritus vuelven y el estado del hombre vuelve a ser peor. Entonces, cuando estamos vacíos por desobediencia, por falta de comunión, por falta de tener esa disciplina de búsqueda, por falta de entender la voluntad de Dios, por falta de ruego, por falta de no pedir perdón, de no resolver nuestros problemas, ¿no es cierto?, por falta de fe, somos casa vacía. Y vienen las tinieblas y nos introducen dudas, temores, miedos, y ya la fe no es nuestra manera de vivir. A mí he visto, fíjense, lo más que me entristece, que he visto hasta cristianos que hoy día, sabiendo, ya no escuchan palabra de Dios porque saben que están en pecado. Ya no escuchan adoración, alabanza, porque saben que están en pecado y tratan de cerrar toda comunicación que Dios tiene para hablarle. Ya no se juntan con sus hermanos de la iglesia, ya no hablan con ellos. Sus amigos son gente de mundo, sus amigos son gente que no es cristiana. Entonces está describiendo
obviamente que en esa decisión está desechando la presencia de Dios. Está desechando la presencia de Dios. No se olvide que la palabra sigue válida, ¿verdad? Que no tenemos que dejar de congregarnos. Y congregarnos, estar en comunión, tal vez por los medios que Dios nos está dando ahora, pero son los medios que Dios nos está dando. Por lo tanto, usted puede estar en la iglesia, en su casa, comunicándose, porque el Espíritu que lo ministra a usted, que lo toca a usted, que le habla a usted, es el mismo Espíritu que nos habla a nosotros. Entonces, tenemos que romper las estructuras que tenemos, esa estructura que yo echo de menos. Eso es un ritual. Es un ritual. He visto cristianos, ¿no es cierto?, que optan por cerrar toda su relación con los hermanos de la iglesia, pero sí tiene relación con los hermanos, con gente de mundo. Y eso habla de una sequía, habla de que esa persona no está llena del Espíritu Santo, es una casa vacía y está propensa a ser dominada por las tinieblas o ya está dominada y controlada. Entonces se hacen los cambios de las gracias que Dios da por medio de los dones y se echa a un lado y por otro lado se toma todo lo del mundo, el miedo, el temor, palabras soeces, malos pensamientos, pecado, carnalidad, y se cambia por eso, sabiendo que somos templo del Espíritu Santo y que Él nos ungió, por consecuencia nos consagró, por consecuencia nos santificó para que le sirviéramos. ¿Qué está haciendo usted hoy día? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto tiempo dedica? Yo hallo que lo más extraordinario de un cristiano es tener la palpabilidad de que es ungido y camina en unción. No hay nada que ese cristiano sea derrotado. Por eso que las tinieblas usa la tentación. Usted puede salir de esa sequía espiritual. Usted puede salir de este proceso que está viviendo. Usted puede. Hijitos, dice la Escritura, si habéis pecado, abogado tenéis en Cristo Jesús. Abogado tenéis, hijitos. Entonces, ¿por qué no oramos? Y volvemos al gozo de nuestra salvación. Padre, yo te ruego por todos los que han escuchado esta palabra, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos. Yo te ruego, papá, que tú bendigas a tu iglesia con tu presencia. Yo te ruego, por lo tanto, Espíritu Santo, que glorifiques toda la obra, que tomes todos los derechos de mi Señor Jesucristo, que fue enviado por nuestro Padre, para que despiertes, para que unjas, para que capacites, para que traiga tiempos de gozo, tiempos de paz, no por temas materiales, no por temas de un mejor trabajo, Señor amado, porque esos actos de pan, de casa, de auto, de trabajo, de lo que sea, están tipificados como añadidura, donde dice tu palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Señor amado, ayúdanos para que tu presencia, para que tus hijos sean llenos de tu Espíritu nuevamente, para que se quite el velo, para que se quite la mentira del diablo, para que los argumentos ahora caigan por tierra en el nombre de Jesús. Toda mentira, todo engaño, todo espíritu de error, Señor, caiga ahora sobre tus hijos, Señor amado, y venga un avivamiento sobre sus vidas, venga el milagro donde se encuentren. Señor, suplico tu intervención misericordiosa para liberar, para sanar,
para restaurar, para bendecir a tus hijos, Señor amado. Te lo ruego, te lo ruego. Ellos son templo, ellos son casa tuya, ellos son receptáculo de tu presencia, amado Espíritu Santo. Glorifica el nombre de Jesús, trayendo aceite tuyo, tu presencia, mejor dicho, en la vida de los que están secos, de los que están postrados, de los que están derrotados, de los que están dudando, de los que están llenos de temor, de los que están escondidos, Señor, por las noticias y cuánta cosa. Te ruego, Espíritu Santo, que glorifiques a mi amado Jesucristo en la vida de ellos y que sean tocados en este tiempo para que sean colocados en pies como un ejército en guardia. Oro por los enfermos, Señor amado, suplico que todo enfermo sea sano ahora en el nombre de Jesucristo. Suplico que toda enfermedad en el nombre de Jesucristo salga ahora, reciba sanidad, reciba libertad. Todo espíritu demoníaco que controla la vida, Señor, de esta persona, ahora declaro que eres libre en el nombre de Jesucristo. Eres libre de todo azote de las tinieblas, eres libre de toda vergüenza en el nombre de Jesucristo. Eres libre de toda mentira, de todo engaño, de toda esclavitud. Ahora eres libre y eres bendito y bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Les amamos, hermanos. Si usted quiere saber de nosotros, le rogamos que nos inscriba, ¿no es cierto?, para también saber cómo ustedes están, y siempre vamos a estar dispuestos para servirle. Esa es la razón de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la razón de la unción. Es para servir, para servir. Dios les bendiga y les sorprenda en esta semana que viene. En el nombre de Jesús. Amén. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Oh.
tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Reinas tú poderoso Dios, Dios, aleluya, Vamos, aleluya. aleluya, reinas tú poderoso Dios, Dios. De sentarse a la diestra del Padre, el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado, el único digno, aquel que dio
eres tú, digno eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno, 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 digno de ser alabado, de ser exaltado. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Tú eres digno de ser adorado por lo que hiciste en la cruz, por tus obras de amor. Por eso te adoramos, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú nunca cambias, Señor. Tu amor nunca cambia. Tu amor nunca falla. Tu amor nos restaura. Tu palabra nos limpia. Tu presencia. En tu presencia hay seguridad, hay paz. En tu palabra sabemos quiénes somos. Gracias, Señor. Agradecemos este tiempo, Señor amado. Agradecemos este tiempo de adoración, de alabanza. Que cada persona que se haya conectado el día de hoy sea bendecida por tu palabra, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecimos a cada familia, cada persona. Gracias, Señor. Le agradecemos que se haya conectado junto a nosotros. Le invitamos también a que comparta nuestras redes sociales y a expandir aún más la palabra del Señor, a expandir aún más el reino. Invitamos a compartir en cada red, Facebook, YouTube, todas las plataformas que existen. Les bendecimos, sean todos muy bendecidos y que el Señor les bendiga.